Hoy me parece que debemos reflexionar sobre la posibilidad de defender esta noción de representación tanto contra la idea que puede abrir el camino del relativismo, el que se opone a la verdad de los hechos, como contra la perspectiva que considera como idealista esta historia y que sería en este caso contradictoria con la realidad social. Y todas estas perspectivas fueron algunas veces retomadas, inclusive por Carlo Ginzburg, que en un artículo que discute la noción de representación hace hincapié sobre el uso, evidentemente existente, de esta noción por parte de sus enemigos tradicionales, que son la máquina de guerra escéptica, el postmodernismo, el relativismo, el escepticismo. Enemigos que compartimos. El problema es que no me parece que se libera de estos peligros para la capacidad de la historia de establecer una verdad de lo que fue, de entrar en la realidad que no existe más, con la crítica de la noción de representación. Como lo decía, no debemos olvidar que cualquiera de las fuentes documentarias que debemos movilizar como historiadores o como historiadores de la literatura, del arte, cualquier de los tipos de estas fuentes documentarias nunca mantienen una relación inmediata, transparente con las prácticas que designan. Y me parece que identificar los códigos, las finalidades, los destinatarios de cada representación que utilizamos como una entrada en una realidad que desapareció es una operación absolutamente necesaria. Retomar esto, pero sería de una manera de juego de lenguaje, de decir que si queremos observar, estudiar, manejar las representaciones de las prácticas, la condición previa es de comprender las prácticas de la representación, porque evidentemente en un sentido más literario o iconográfico, un cuadro, un texto literario, sino también en el sentido más documental. El documento es aparentemente el más objetivo, tiene también sus códigos de construcción, sus finalidades, que no eran para que un historiador, algunos siglos después, lo utilizó para reconstruir el pasado, o tiene también sus destinatarios.